profesor. El tema que le vamos a exponer el día de hoy es la aplicación de integrales en ingeniería. Somos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte, de la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Integrantes: Altamirano Ríos Carlos, Gálvez Echevarría Adriana, Ortega Arquiñego Alonso, Salazar Baldassar Luis, Telles Sumalave Leonardo. Profesor: Sosaya Salazar Sandro Wilfredo. Curso: Cálculo 2. Bueno, comenzamos. Primero hay que saber qué es el cálculo. El cálculo es la rama de la matemática, el cual estudia y analiza las integrales y las derivadas. Es muy utilizado mayormente en las áreas de ingeniería, debido a que nos ayuda a conocer lo que son las áreas y los volúmenes de diversos tipos de proyectos. E incluso hablando, bueno, desde nuestro punto de vista de ingeniería civil, es muy útil para hallar lo que son momentos de inercias, lo que son el tema de estructuras, calcular algunas áreas o volúmenes o lo que se requiera saber. ¿Qué es la integral? La integral es un conjunto utilizado para determinar el valor de áreas limitadas por curvas y rectas, dado por el intervalo a y b, como observamos en la figura, en el que cada uno de sus puntos x se define en una función f de x que es mayor o igual a 0 en a y b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b en el área de la proporción del plano, que está limitada por la función, el eje horizontal y las rectas verticales de la ecuación x igual a a y x igual a b, como observamos en la figura. Hablaremos acerca de las integrales y sus aplicaciones en la ingeniería civil. Es muy común en cualquier ingeniería el uso del cálculo integral, ya que su uso facilita la comprensión de fenómenos que necesitan una determinación numérica, sea para el cálculo de áreas, velocidades, resistencias, fuerzas distribuidas, etc. La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de física, química, cálculo y geología. El tema en el cual nos vamos a centrar en esta exposición es la regla de Simpson, que es un método para calcular en forma aproximada las integrales definidas. Se fundamenta en dividir intervalos de integración de un número par de subintervalos igualmente espaciados. Los valores extremos de dos subintervalos consecutivos definen tres puntos, por lo que se ajusta a una parábola, cuya ecuación es un polinomio de segundo grado. Bueno, le doy paso a mi compañera Adriana. Bueno, yo hablaré de la historia de la regla de Simpson. Esta fue formulada por primera vez por el evangelista Torricelli, pero su nombre se debe al matemático inglés Thomas Simpson. Corresponde a la regla de Tonel que Johannes Kepler ya había formulado en 1615. Sobre la historia de su surgimiento, Kepler informa en la dedicatoria de su publicación posterior que después de que su primera esposa falleciera en Praga en 1611, Kepler se casó nuevamente en Linz y desde ahora trabajaba en 1613. Para la boda compró algunos toneles de vino, puesto que ya el vino en la bodega, el vendedor concurrió con una vara a medir y determinar el contenido de todos los barriles sin pensar o calcular utilizando un mismo método, consistente en que introduciría la punta de metal de la vara de medir a través de la piquería en diagonal hacia los bordes de ambos fondos y en la marca en la piquería arrojada la medida del volumen del contenido. Kepler se sorprendió con aquello que en una diagonal a través del medio del barril pudiera dar una medida sobre el volumen del contenido y puso así la duda de la exactitud de este método, debido a que, por ejemplo, un barril muy bajo que tuviera una base algo más ancha y por eso un volumen de contenido mucho menor al que podría tener el mismo radio a la vista. A raíz de esto, Kepler formuló en 1615 el escrito del nuevo cálculo del contenido de barriles de vino. En este buscaba métodos verificables para el cálculo del contenido de toneles de vino. Uno de estos métodos consistió en aproximar la curvatura del barril por una parábola.
dado que los cálculos con ayuda de parábolas ya se podían realizar desde Arquímedes, y desde ahí nace la regla de Simpson. En la biografía de Thomas Simpson se sabe que nació el 20 de agosto de 1710 en Leicestershire, Inglaterra, Reino Unido. Fue un inventor y matemático inglés. Se dedicó a la teoría de la probabilidad y a la teoría de errores. La regla de Simpson lleva su nombre, la que en realidad, aunque en una variante más simple, había sido formulada en 1615 por Johannes Kepler como regla del barril, y esta se basa en los conocimientos que vienen desde los trabajos de Newton. Doy pase a mi compañero Leonardo. Objetivos. Los objetivos generales de nuestro proyecto es aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo del curso de Cálculo 2 y demostrarlo, sus aplicaciones y desarrollo de una manera didáctica y espontánea. Dar a entender desde nuestro punto de vista de los conocimientos adquiridos como ingenieros y resolver un caso aplicativo acorde a nuestra carrera. Siguiente. Objetivos específicos. Uno de nuestros objetivos específicos es aplicar y explicar integrales definidas con el objetivo de demostrar que es una gran herramienta al momento de resolver problemas avanzados. Otro de nuestros objetivos específicos es comprobar la regla de Simpson y sus aplicaciones con el objetivo de poder hallar una aproximación más precisa en un caso aplicativo. Le doy el paso a mi compañero Luis. Bueno, yo explicaré un caso aplicativo. El caso aplicativo va a ser cómo calcular un trabajo con el método de Simpson. Ahora, un cuerpo se desplaza linealmente a partir de cero, con una fuerza variable dada por f de x igual a 10x entre raíz de x más 1 elevado todo a la 5, donde f se mide en newton y x da la posición del objeto en metros. Calcular el trabajo realizado por el cuerpo en desplazamiento desde 1 hasta 2 metros. Ahora plantearemos el problema a resolver con la regla de Simpson de 1/3. Además, con 4 subdivisiones calculamos la aproximación del trabajo realizado. La solución del problema nos va a quedar una integral, la cual es que el trabajo es igual a la integral de 1 a 2 de la función antes dada, que es 10x dividido entre raíz de x más 1 todo elevado a la quinta, y todo eso multiplicado por diferencial de x. Comenzamos sustituyendo los datos de manera directa en la regla de Simpson, dividiendo el área en 4 subáreas. Entonces tenemos los siguientes datos: a igual a 1, b igual a 2, n igual a 4, donde a y b son los extremos y n es el número de divisiones, o en otras palabras, el número de intervalos. Bien, ahora calculamos h. H se calcula de la diferencia de los extremos dividido entre el número de subdivisiones. En otras palabras, 2 menos 1 entre 4, lo cual es 0,25. Los puntos, los intervalos, van a ser de 1, 1,25, 1,5 o 2. En otras palabras, son los puntos. Ahora aplicaremos la regla de Simpson, la cual es la integral de a a b de f de x diferencial de x, donde a y b son los extremos. Dicha integral va a ser igual a la diferencia de extremos b menos a multiplicada por f evaluado en x sub 0 más 4 veces multiplicada por f evaluado en x sub 1 más 2 veces f evaluado en x sub 2 más 4 veces f evaluado en x sub 3 más f evaluado en x sub 4. Todo eso dividido en 3 veces el número
de subdivisiones o divisiones, reemplazando todos los datos. Nos va a quedar la integral es igual al integral de 1 a 2 de f de x por diferencial de x es igual a 2 menos 1 por f en 1 más 4 veces f en 1,25 más 2 veces f en 1,5 más 4 veces f en 1,75 más f en 2. Todo eso dividido en 3 veces multiplicado las divisiones. Ahora, la integral que nos había quedado al principio, que es la integral de 1 a 2 de 10x entre raíz de x más 1 elevado a la quinta por diferencial de x, se aproxima a la regla de Simpson que antes mencionamos. Reemplazando todos los datos en las funciones, nos queda una fracción como se observa en la imagen. Luego de hacer todos los cálculos correspondientes, el valor de la integral nos va a quedar igual a 0,3125 más 4 veces 0,2933 más 2 veces 0,2752 más 4 veces 0,2588 más 0,2439, todo eso dividido entre 12. Bien, usamos calculadora, sumamos y dividimos y nos sale que el integral de 1 a 2 de la función 10x entre raíz de x más 1 todo el denominador elevado a la quinta por diferencial de x se va a aproximar a 0,2763 joules. Dicho valor es gracias a la regla de Simpson. En conclusión, o por respuesta, vamos a tener que el cuerpo realiza un trabajo de 0,2763 joules de 1 hasta 2 metros que se va a desplazar el cuerpo. Ahora le doy el paso a mi compañero Alonso. En conclusión, la integral definida es una de las herramientas más eficaces de hacer cálculos, no solo de áreas, sino de volúmenes e infinidad de usos. Puede parecer compleja para algunos, y lo es, pero conociéndola y aplicando las reglas que se deben seguir, puede ser muy fácil de utilizarla y desarrollarla. La regla de Simpson es un método que utiliza parábolas para aproximar la curva en vez de trazar segmentos lineales, como se pudo observar al momento de hallar el área de una piscina de forma irregular. Muchas veces en ingeniería se requiere del cálculo de una integral definida. Sin embargo, la antiderivada del integrando es sumamente difícil de calcular. Para esos casos se utilizan métodos numéricos como la regla de Simpson. Muchas gracias por su atención.